¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al Ruta Constituyente número 7, el séptimo episodio de esta temporada especial que desarrollamos junto al Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción con el apoyo de Foro Constituyente UDEC y a través de las pantallas del canal de televisión de nuestra Casa de Estudios TVU. En esta ocasión queremos hablar de derechos sexuales y reproductivos y nueva constitución. Para eso tenemos a dos grandes invitadas a quienes paso a saludar y les agradezco por sumarse aquí a la conversación en Ruta Constituyente. Mercedes Carrasco de Portiño, matrona, doctora en salud pública y directora del Magíster en salud sexual y reproductiva. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantada de compartir con Elda y contigo este rato. Efectivamente, ya lo adelantaba Mercedes, completa nuestro panel Elda Jara Pacheco, socióloga y magíster en política y gobierno. Elda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Javier. Gracias también a Mercedes por compartir este panel. Estoy muy gustosa de poder compartir también mis conocimientos y experiencia en esta oportunidad. Partamos entonces de inmediato contigo, Elda, porque hacemos el enuncio del programa, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué tenemos que entender cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Partamos ahí desde lo más elemental, Elda. Sí, bueno, los derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos que finalmente son derechos humanos. Ya es importante verlo desde allí porque son derechos que fomentan y buscan garantizar las libertades de las personas, de mujeres, hombres y disidencias sexuales, ¿ya? La libertad de poder ejercer y vivir una sexualidad libre, gustosa, buscan el bienestar de las personas, y sobre todo la toma de decisiones con respecto al propio cuerpo, ¿ya? Es importante verlo desde allí, porque de esa forma se busca que los estados garanticen a las personas los medios para que puedan tomar las decisiones autónomas con respecto a su vida sexual y reproductiva. La educación no sexista, ¿cierto? Los medios para poder acceder a la salud, que en el fondo van a facilitar que hombres, mujeres y disidencias puedan tomar decisiones con respecto a su salud sexual y reproductiva. Sí. Mercedes, ¿quieres hacer alguna punta respecto a la definición o acerca de la concepción cuando hablamos de estos temas? No, bueno, Elda lo ha hecho muy bien en ese sentido, pero también considerar un elemento adicional que tiene que ver con los servicios, ¿no? O sea, de alguna manera todos estos elementos tienen que considerar los servicios que establece, en este caso el Estado y sus organismos asociados a poder procurar que se establezcan y se respeten, ¿cierto? Y se ejerzan estos derechos, ¿no? Eso Mercedes. nomás, pero en general muy buena definición. Mercedes, y si tenemos que mirar la institucionalidad, la experiencia de las personas y también, por cierto, la actual constitución, que es lo que nos convoca a esta conversación, ¿cuál dirías tú que es el estado actual en nuestro país de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuál es tu diagnóstico y cuál es tu mirada crítica en ese sentido? Bueno, en relación a los amplios derechos, tanto sexuales como reproductivos, en Chile se ha ejercido principalmente los reproductivos, ¿no? Históricamente, se ha abordado desde siempre el intentar, ¿cierto?, abordar, porque históricamente la salud, en este caso de la población, estaba muy vinculada a este rol reproductivo de la mujer, históricamente, y que hace que las políticas, ¿cierto? Y los marcos constitucionales procuraran, ¿cierto?, el acceso a los servicios reproductivos, a la gestación, ¿cierto?, el parto y obviamente el puerperio, pero es mucho más, o sea, es insuficiente, ¿cierto?, hasta ahora lo que se ha conseguido. Por ejemplo, el vivir una sexualidad plena, ¿cierto?, a través de la información, es algo que tenemos pendiente y que es fundamental considerar en el debate constitucional, porque el hecho de que tengamos información clara, información que nos haga ser, ¿cierto?, personas más respetuosas de las diversidades, ¿cierto?, y de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en general, nos va a ayudar a ser una mejor sociedad, ¿no?, en general.
pero actualmente en Chile tenemos una heterogeneidad de iniciativas a lo largo de todo el país, debido a que no existe claramente definido, ¿cierto?, o el establecimiento de estos derechos en la Constitución. Existen muchísimas iniciativas, ya vemos que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, una de las últimas, ¿cierto?, iniciativas en relación al respeto de los derechos, solamente incluyó 3 causales y solamente incluye, por ejemplo, a mujeres cis, ¿no? De alguna manera deja fuera al resto de población, ¿cierto?, que potencialmente puede gestar. Es una perla, ¿no?, de la gran gama de iniciativas que no se han podido llevar a cabo porque la Constitución no lo permite. Entonces, creo que el tema de la información, que es básica, y a través, por ejemplo, de una educación sexual integral, a través de una, como decía Elda, una educación no sexista, podría, ¿cierto?, llevar a que cada persona que integra el territorio pudiese ejercer, ¿cierto?, sus derechos sexuales y reproductivos en plenitud, ¿no? Y que podría, de alguna manera, reforzar que las iniciativas que se han intentado tengan una mayor facilidad de llevarse a cabo, ¿cierto?, su aprobación, debido a que tenga este respaldo jurídico, ¿no? Que hasta ahora ha sido imposible. No sé si Elda quiere complementar lo que comenta. Sí, por cierto, Elda, también es importante conocer tu mirada respecto a esta materia, el diagnóstico crítico en un país donde, si echamos a correr los años, podemos recordar lo difícil que fue instalar campañas en torno al uso del preservativo, lo compleja que fue la discusión en torno a las 3 causales, y hoy, que luego del anuncio presidencial tenemos el tema del el matrimonio homoparental, pero todavía está pendiente lo que sucede con la filiación. No sé cómo observas esa discusión pública, y a veces que la sociedad va 1 o 2 pasos más adelante que las mismas políticas públicas. ¿Cómo lo observas tú? Sí, bueno, como complementar un poco lo que decía Mercedes, y la Constitución actual más bien es un límite para el pleno desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos. Y si bien el Estado de Chile ha firmado acuerdos internacionales con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y de acuerdo a la disminución de las violencias que vivimos las mujeres, por ejemplo, que también se trata allí este tema, eh, al no ser un elemento que se considere dentro de la Constitución, va limitando el desarrollo de las iniciativas que se van generando en el país. Y esto es a nivel de discusión, a nivel cultural también, no permite que la discusión se profundice y va limitando, ¿cierto?, el desarrollo o efectivo de ciertas iniciativas que son más bien valóricas, ¿ya? Como lo que se da con el matrimonio igualitario que en este momento. Elda, ¿por qué nos ha costado tanto? ¿Por qué estas discusiones suelen ser también tan complejas en la arena política? ¿Por qué también se despiertan este nivel de polarización? Por cierto, también tenemos que pensar en el rol histórico eventualmente de instituciones que antes jugaban un papel importante en la discusión pública, como era la Iglesia, hoy quizás no tanto, pero de cierta forma igual con presencia en el Congreso, solo por citar un ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto quizás abundar en una perspectiva de derechos, ¿no?, antes de mirar justamente lo que es la opinión personal de cada uno? Bueno, no somos un país que se ha desarrollado bajo una perspectiva de derechos históricamente. Y eso es un cambio que no va a salir tan fácil con una nueva constitución. Es un cambio que se comienza a desarrollar ahora, pero que se debe trabajar desde las bases. Las organizaciones también están haciendo un trabajo interesante allí, sembrando, ¿cierto?, como un nuevo paradigma en cuanto a los derechos, ¿cierto?, como a vivir una vida plena, a decidir por el propio cuerpo, y que es súper importante, pero que el Estado se nos ha metido tan adentro que no podemos decidir sobre nosotros mismos. Entonces, allí se está trabajando por eso, y esperamos que esta nueva constitución vaya generando un proceso, pero también político, pero también cultural, ¿ya? Ahí el tema valórico es súper importante, y como reconstruir también estas nuevas miradas acerca
de la sexualidad, de cómo vivimos plenamente este proceso, cómo lo vamos entendiendo, cómo se da la educación sexual, por ejemplo. Es súper importante remirar eso y esperamos que eso se vaya vinculando también a la forma de este nuevo Chile. Mercedes, nos ha dicho mucho que la Convención Constitucional se parece más a Chile incluso que el Congreso, ¿no? Observándola desde ese punto de vista, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la conversación que se puede dar ahí en torno a estos temas? Qué bueno que lo dices, porque lo estaba pensando escuchando a Elda. Bueno, hay estudios, nosotros hicimos uno muy interesante respecto a cuáles eran el abordaje de las temáticas en relación a los derechos sexuales y reproductivos, principalmente de la interrupción voluntaria del embarazo, en un congreso, en este caso el español, porque yo estaba trabajando en un grupo español en ese momento, y fíjate que la diversidad de opiniones era interesante. Uno puede pensar que las personas más conservadoras, del ala más conservadora, ¿cierto?, van a tener obviamente una opinión más conservadora. Sin embargo, la presencia de mujeres a la hora de legislar y de decidir, ¿cierto?, las políticas, había un cambio, ¿no? O sea, hasta las mujeres más conservadoras tocaban temas de derechos sexuales y reproductivos mucho más que sus pares, ¿cierto?, liberales, por decirlo así, ¿no? Los varones, en este caso diputados liberales. De alguna manera, el establecimiento de acuerdos jurídicos, como en este caso la Constitución o las leyes en general, han sido tomados por una élite, ¿cierto? Y principalmente representados por varones, y varones cis, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre ha sido establecida desde una prioridad, ¿cierto?, hegemónica, más patriarcal, ¿cierto?, y que afortunadamente las sociedades han ido cambiando y Chile, ¿cierto?, de alguna manera está dando un ejemplo importante de participación, ¿ya? Y que yo creo y quiero creer, ¿cierto?, que eso va a permitir que se establezca un diálogo, ¿cierto?, y una interacción mucho más rica del debate, ¿cierto?, y que de alguna manera se prime por el hecho del nacimiento de esta Constitución, ¿cierto?, cómo nace y cómo se impulsa, ¿cierto?, el proceso mucho más participativo, y creo que es la oportunidad para que se reivindique de una manera clara y explícita, porque eso es lo otro. Hay quienes, ¿cierto?, que promueven, como hasta ahora, constituciones muy generales, ¿no?, que principios generales que pueden, ¿cierto?, permitir distintas interpretaciones. Entonces, yo creo que de alguna manera tendría que ser mucho más explícita la reivindicación de los derechos en la nueva Constitución, porque de alguna manera se tienen que procurar, ¿cierto?, llevar a cabo el respeto de esto. Creo que el ejercicio es muy interesante y espero que se refleje esa diversidad, esa paridad que, como digo, estamos dando ejemplos, se vea reflejado, ¿cierto?, en el debate, ¿no? Mercedes, la Convención Constitucional se espera que se instale dentro de este mes, luego viene la discusión en torno al reglamento. Si observamos los plazos, vamos a tener 9 meses de conversación que se pueden extender hasta 12, un año, una gran conversación. Pensemos en el futuro, Mercedes, pensemos también en cuáles son los anhelos y las aspiraciones de este nuevo Chile. ¿Cuál es el estándar al que debiera aspirar nuestro país en materia de derechos sexuales y reproductivos? Bueno, los derechos sexuales y reproductivos, como bien decía Hilda, están reconocidos hace mucho tiempo, que están establecidos y que Chile ha firmado acuerdos. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser coherente con lo que Chile ha firmado, que debería incorporarse tanto el pleno derecho para vivir una vida plena sexualmente, como también decidir cuándo, cómo y procrear, ¿cierto?, en el caso de tener esa posibilidad, y acceder, ¿cierto?, a la información debida, y que no solamente consideremos que este es un tema de salud, ¿no?, porque a veces se piensa que es solo un tema de salud, pero no es así. Involucra, ¿cierto?, también el poder llevar a cabo una vida plena. Aquí hay otros elementos que te permiten, ¿cierto?, vivir una vida en plenitud, tanto desde la vida sexual como reproductiva, pero que involucra también tu posición en la sociedad, ¿no? Y tiene que ver con temas educativos, pero también tiene que ver con temas económicos, de trabajo, ¿cierto?, reconocimiento de otros derechos para que tú puedas, ¿cierto?, decidir también ejercer estos derechos sexuales y reproductivos.
Entonces, yo espero que queden explícitamente detallados, ¿cierto? Sé que, como decía él, es muy difícil el debate, el reconocimiento de las diversidades, ¿cierto? Que somos distintos y distintas y distintes en este país, ¿cierto? Quede escrito. Yo creo que el reconocimiento de las personas per se, ¿cierto? Esté reconocido. Que hablemos de personas, que no hablemos de hombres y mujeres, ¿no? Que es algo tan estructurado y binario que ha invisibilizado a una población importante de la población que tiene los mismos derechos que ustedes y yo, ¿no? Entonces creo que debería estar reflejado y, como tú decías, la sociedad está presionando por eso. Yo creo que la virtualidad es un factor positivo que de alguna manera puede relevar la presencia también de todas estas agrupaciones que, como bien decía él, han estado por décadas y décadas reivindicando sus derechos y los derechos mínimos, derechos mínimos que en este caso también deben estar reflejados en la Constitución. Elda, también que quisieras apuntar a ese respecto, a cuál es el horizonte posible en cuanto a estas materias. Bueno, aprovecharnos de esta oportunidad de la paridad, ¿cierto? Y que esta constitución se construya a partir de un enfoque de género, un enfoque que permita que las mujeres seamos sujetas de derechos efectivas en las políticas públicas. Y no solo en las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, como dice Mercedes, sino que en las políticas de trabajo, que se integren, que la vida de las mujeres y madres, sobre todo, pongo este tema en particular porque es mi tema de interés, se integren estas políticas de la vida reproductiva con las políticas, por ejemplo, del trabajo. Qué importante es, por ejemplo, para la decisión. Si estamos hablando de que quisiéramos poder decidir cuándo y cómo ser madres, entonces también que sean en condiciones apropiadas. Que si yo decido ser madre porque tengo la oportunidad de decidirlo, porque mi país me da la libertad de decidirlo, entonces poder decidirlo y decir, no voy a perder mi trabajo o no me van a bajar el sueldo porque tomo esta decisión. Entonces, que ser sujetas de derechos significa integrarnos desde esta perspectiva a la sociedad, ¿ya? Y poder ser parte de estos procesos también, no solamente desde el ejercicio, ¿cierto?, de la ciudadanía, sino que también ser parte de estos procesos como mujeres políticas, ¿cierto?, como trabajadoras, como madres, ejercer las múltiples actividades que nosotras ejercemos, pero que se reconozcan. Sí. El trabajo doméstico, también hay tantas cosas que están invisibilizadas. Entonces, que esta oportunidad que nos da la paridad sea para poner todos esos temas sobre la mesa. Sí, Elda, y te quería consultar sobre otro tema que también ha sido de tu interés, que lo has estudiado, que has tenido oportunidad de profundizar en él, que es la salud materna, ¿no? Como una mirada intercultural. En ese sentido, pensando en la convención, también su componente intercultural, ¿cuál es el enfoque que crees tú que va a primar y que debería primar cuando miremos la salud materna justamente con ese prisma, con el prisma intercultural? Sí, de todas maneras es importante el reconocimiento de los pueblos originarios, primero que todo. La multiculturalidad del país. Y bueno, la salud materna, desde esta mirada, bueno, el acceso a la salud materna es parte de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Pero no es solamente el acceso, no solamente que las mujeres puedan acceder, ¿cierto?, a todos los servicios de salud materna que provee el Estado, sino que también es el cómo, ¿ya? Y en esta investigación en particular que yo realicé con las mujeres de origen pehuenche en Alto Biobío, observé la forma en cómo ellas están accediendo a los servicios de salud materna, ¿ya? Bueno, y ante todo, esto obedece a un objetivo mayor que es de la centralización de la atención del parto, ¿ya? Que finalmente reduce las tasas de mortalidad materno-infantil, que es un importante factor de desarrollo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las mujeres, como todas las mujeres del territorio,
accedemos a la salud materna a través de la atención primaria, ¿cierto? En todo el proceso de gestación, y luego atención secundaria y terciaria en el proceso de parto, ¿cierto? Y después puerperio inmediato, y luego a la atención primaria de nuevo, ¿ya? Ese es como el proceso. Pero las mujeres que vivimos en sectores urbanos, el problema no se da tan evidente, ¿cierto? Porque hay una parcialización de la atención en salud materna. Ya uno va a un equipo médico y después otro, etc. Entonces, ese es un problema que uno ve y que no es tan dramático. Pero en esta situación, donde hay mujeres que viven en sectores aislados, rurales, donde hay otras culturas y otras formas de comprender el proceso de nacimiento, es que la situación es dramática, ¿ya? Estas mujeres, por ejemplo, tienen que recorrer 3 establecimientos y que son en 3 ciudades, ¿ya? Se trasladan en trabajo de parto, y en trabajo de parto viajan 1 hora de hospital a hospital. Entonces, una situación donde se garantiza el derecho al acceso a la salud materna, pero no se garantizan otros derechos que tienen que ver con el cómo, con la forma, ¿ya? Por ejemplo, en este proceso no se garantiza la compañía, ¿ya? Y que ha sido uno de los derechos que Chile Crece Contigo, por ejemplo, ha visibilizado y ha trabajado y ha instalado como uno de los elementos que propician experiencias positivas en el parto, ¿ya? Entonces, para ellas es prácticamente imposible contar con un acompañamiento en el parto, ¿ya? Las familias están lejos, están en las comunidades, ¿cierto? Al trasladarse de hospital a hospital, cambian los equipos, ¿ya? Se pierde el trabajo en interculturalidad que se ha hecho en la atención territorial, en la atención primaria de las postas rurales y después del hospital en específico de Santa Bárbara, que ellos trabajan un enfoque intercultural amplio y bien profundo, ¿ya? Entonces, cuando se da este traslado, ellas pierden el derecho, por ejemplo, a esto de la compañía, a tomar decisiones, ¿cierto? A la información también apropiada, a poder también vivir esta experiencia según la comprensión de su cultura, ¿ya? Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer en el reconocimiento, por un lado, de estos espacios que tienen que ser respetuosos, que tienen que ser apropiados desde esa forma para todas las mujeres, pero también para las mujeres que son de pueblos originarios, las mujeres migrantes también. Hay todo un mundo de comprensiones nuevas que podemos hacer del proceso de nacimiento y que incluirlos en la atención de la salud materna es primordial para asegurar experiencias positivas de parto. Y esto es primordial también para asegurar una salud mental, por ejemplo, apropiada de las mujeres posparto, para asegurar la lactancia, por ejemplo, el apego, un montón de factores que son beneficiosos para las mujeres y los recién nacidos y que también deberían ser considerados parte, por ejemplo, de las estrategias de desarrollo. Igual como las tasas de mortalidad materno-infantil. Sí. Entonces ahí hay un trabajo importante que hacer de reconocer culturas, de reconocer las formas en cómo se está trabajando, y allí quiero como mencionar también, todo está avanzando bastante, que la semana pasada fue la discusión en el Congreso, comenzó la discusión de la ley Adriana, de parto respetado, que en el fondo va como a regularizar el tema de la violencia obstétrica, que va a ser, pero una cosa súper importante para ir
como trabajando y reenfocando la atención de la salud materna con este enfoque de respeto, de libertad de decisiones y de autonomía de las mujeres. Sí, efectivamente, Mercedes, importantísimo lo que nos plantea Elda, una mirada que, por cierto, va a estar presente en la discusión en la Convención Constitucional. Quizás quieres apuntar algo en ese sentido, pero también te quiero consultar por la incorporación de las voces civiles del mundo organizado que ha venido empujando estas agendas durante muchos años. No queremos tampoco una discusión encapsulada en el Palacio Pereira, queremos algo que permee a la sociedad y que la sociedad siga siendo partícipe de estos asuntos. Para ir cerrando también, ¿cuál es tu mirada global en torno a esos temas? Vale, en relación a lo que comentaba Elda, claro que nuestro país como decía yo al principio, se ha orientado principalmente a disminuir los indicadores, ¿cierto?, sanitarios en función de la salud materno-infantil. Sin embargo, de alguna manera, las iniciativas como la que mencionas, ha habido muchas iniciativas que se han intentado también abordar desde ese punto de vista. Algunas, como por ejemplo una que presentó la ministra Pascual, ahora no recuerdo el boletín, 2017-117 creo que, donde se abordaba todo tipo de violencia, incluida, ¿cierto?, la violencia obstétrica, que es algo que hay que obviamente hacer hincapié y trabajar también desde lo preventivo, ¿no? Y la formación de los equipos que conforman, ¿cierto?, la atención sanitaria, también hay un reto para la educación superior, ¿no? Pero también hay iniciativas internacionales donde están promoviendo, ¿cierto?, los cuidados respetuosos maternos y neonatales de una manera importante, iniciativas en el país del acompañamiento, por ejemplo, del padre como figura, ¿cierto?, que está desde los 80, que se estableció, ¿cierto?, y se ha tratado de consolidar. Ahora en pandemia, lamentablemente, ha habido un retroceso de años, como así en todo orden de ideas respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Hace poco estuve en una reunión de la UNPA y mencionaba que hemos retrocedido 15, 20 años con la pandemia. Entonces tenemos un reto mucho mayor, ¿cierto?, que quede establecido en la Constitución. Y respecto a lo segundo, la sociedad civil, ¿cierto?, y las organizaciones tienen mucho que decir. O sea, tienen una experiencia vital y de reivindicación también muy importante que quienes están, ¿cierto?, en este caso a cargo de la redacción deberían escuchar. Yo he visto, ¿cierto?, que muchas organizaciones están tratando de establecer lobby. La universidad también de Concepción, a través del Foro Constituyente, de alguna manera pretende, ¿cierto?, entregar insumos, ¿cierto?, y un trabajo activo a través de cabildos, por ejemplo, a partir del otro semestre, para relevar estos temas con la sociedad civil y entregárselo, ¿cierto?, a las personas que van a redactar la Constitución, para que de alguna manera tengan insumos, ¿cierto?, que no estén solamente orientados desde su mirada, ¿cierto?, y su contexto cercano, sino que sea un poco más amplia. Hay organizaciones, por ejemplo, o grupos, yo participo en uno que se llama Bloque por Salud Trans en Chile, que integra aproximadamente unas 20 organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, que intenta también relevar, ¿cierto?, la importancia que tiene la visibilización de los derechos sexuales y reproductivos de la población trans y no binaria, por ejemplo. Pero también están todas las organizaciones, ¿cierto?, del grupo de mujeres que históricamente han reivindicado, ¿cierto?, los derechos sexuales y reproductivos, como otras políticas, obviamente, creo que deberían regir o tener como línea de ruta, ¿cierto?, esta Constitución, una acción positiva también. O sea, aparte de que reivindique las acciones, ¿cierto?, para respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las diversidades o disidencias, también creo que tiene un rol importante en hacer partícipe a la otra parte de la población, es decir, que los varones, ¿cierto?, o las parejas, o quienes integran, ¿cierto?, las familias de este país, también se hagan parte y les facilite el proceso, ¿no? O sea, yo creo que aquí tienen que hacer una invitación, ¿cierto?, a través de este espacio, a que los varones, ¿cierto?, y parejas hagan una reivindicación también de sus derechos sexuales y reproductivos, porque la salud sexual y reproductiva no es prohibitiva de las mujeres y de las disidencias. O sea, aquí es de toda la población. Por lo tanto, creo que
Solamente propiciar hacia una población está bien, porque tenemos que hacer acción positiva, tenemos que avanzar en la reivindicación de derechos de quienes no lo han tenido hasta ahora, pero también tenemos que se activen, ¿cierto?, a aquellos que también tienen que hacerse parte, de reivindicar, que tienen que conciliar, que también tienen que tener participación, ¿cierto?, en la crianza, en el bienestar de su descendencia. Creo que los estudios no se equivocan al evidenciar que no solamente las mujeres tenemos una neuromodulación y que nos hace distinta, ¿cierto?, a la hora de cuidar, sino que también aquellos los varones, ¿cierto?, que son partícipes del cuidado, también tienen una neuromodulación, les cambia el cerebro para ser mejores cuidadores, para ser mejores personas. Yo creo que eso no es gratuito, no tenemos que dejarlo pasar, y es una invitación a que se hagan parte también de esta discusión. Perfecto. Mercedes Carrasco Portiño, te quiero agradecer por haberte sumado a esta conversación tan relevante, tan interesante y tan pedagógica sobre derechos sexuales y nueva constitución. Que estés muy bien y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Muchas gracias a ti por el espacio, y a Elda también por compartir su conocimiento. Efectivamente, Elda Jara Pacheco, muchas gracias también por ser parte de Ruta Constituyente en este 7º capítulo, donde hoy conversamos acerca de derechos sexuales y reproductivos y nueva constitución. Gracias, Javier. Gracias, Mercedes. Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias a ustedes que nos ven. Recuerden, semana a semana Ruta Constituyente, actualizamos la Constitución, la conversación constitucional, según los temas que marcan agenda. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Chao.